¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando la revista de Magazine a través del 1040 de amplitud modulada en este ya lunes 2 de noviembre del 2015. Un día para los mexicanos, bueno, donde se celebra esta fiesta, de alguna manera, porque así también el mexicano lo ha hecho así, de los muertos, pero también valga el día para recordar a nuestros difuntos, para quienes tienen la tradición y esta cultura de hacer un altar, por pequeño que sea, en casa. Muchos lo hacen también en las escuelas, en las empresas, pero sobre todo en lo más íntimo que es el hogar, quienes tienen la atención de ponerles un altar a sus familiares difuntos. Bueno, pues hoy es un día muy especial para eso, porque pues se recuerda a nuestros difuntos, ¿no? Así que te acompañamos. Sabemos que a lo mejor eres de las personas que en este año has perdido a alguien y que todavía como que está muy sensible esta pérdida y se resiente aún más, ¿no? Aunque nunca deja de doler y nunca deja de sentirse esa melancolía por alguien que ya no está con nosotros. Pero bueno, si eres más bien como una servidora de la creencia de que algún día los vas a volver a ver, pues eso también de alguna manera reconforta. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Esperemos que te encuentres bien. Mira, el día estaba soleado aquí en Guadalajara y ya se nos nubló otra vez. Ya está lloviendo acá por la zona sur, bueno, por acá por la zona de Promomedios. Estaba una leve lluviznita, pero ya se nos puso el cielo cerrado. Así que si vas a salir por la tarde o si andas ahorita ya pensando en salir, llévate el paraguas porque uno nunca sabe, ¿no? Ya se puso el clima raro otra vez. Y sí, de todos modos, ayer lo comentaba con la familia, de que ya entró noviembre y ya también hasta se siente el clima que ya hace friguito, ¿no? Al amanecer y al anochecer. Ya esos climas que nos van invitando y nos van anunciando que el año casi se nos está terminando. Pero bueno, hoy vamos a hablar el día de hoy, muy propio del tema del Día de Muertos. Quisimos hablar y traer a la mesa del programa de Magazine, un tema que creo que a todos nos va a servir, por si hemos pasado por ello, si estamos pasando por esto, o si de alguna manera pues nos va a pasar, ¿no? El hecho de sufrir una pérdida de algún familiar, el fallecimiento de alguien, de un ser querido. ¿Cómo superar el duelo y qué es el duelo? De eso vamos a platicar el día de hoy. Nos acompaña aquí en la cabina el doctor en psicología Adrián Chaurant. Le agradezco mucho que haya tomado la atención de venir aquí con nosotros. Y también es director del proyecto Duelo por México, que también nos va a platicar qué es este proyecto Duelo por México. ¿Cómo está, Adrián? Muy bien, muchas gracias. ¿Te puedo tutear? Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, Adrián, bienvenido aquí a los micrófonos de Magazine. Y bueno, pues antes de que nos digas qué es Duelo por México, primero dinos o platícanos qué entendemos por la palabra duelo. A ver. El duelo es todo el conjunto de reacciones que vienen en los seres humanos, ¿no? Como resultado del cambio en la relación con algo o con alguien que era muy significativo. Y digo algo o alguien porque a veces no es solamente una persona, ¿no? Sino que proyectos que tenemos, cosas que son importantes para nosotros, un coche, ¿no? Aquí pasa muchísimo que a la gente le roban el coche por el que tantos años luchó para conseguirlo, y eso es un duelo, ¿no? Todo el conjunto de emociones, de pensamientos, de conductas, de sensaciones físicas que tenemos, y todos esos cambios a nivel espiritual que también podemos pasar como respuesta a la pérdida. Ahora, tú vienes de un proyecto que se llama Duelo por México. ¿Qué es Duelo por México y de dónde surgió este proyecto? ¿O por qué surgió este proyecto? Duelo por México, la idea es crear una red de unidades especializadas, ¿no? Con gente que esté bien especializada, bien capacitada, para poder apoyar a las personas que están pasando por un proceso de duelo por la muerte de un ser querido. ¿De dónde inicia? Yo estuve 7 años viviendo en Barcelona y trabajé en un proyecto que de alguna manera funcionaba así, como una red, pero más en el tema de los cuidados paliativos. Y también en todo este andar de ir trabajando en el tema de duelo, pues me di cuenta que en Australia ya hay sistemas que funcionan así, y sobre todo en todo el Reino Unido. Todo el Reino Unido tiene unidades de duelo que van dando apoyo a la gente, son gente los que coordinan, personas bien capacitadas, y además voluntarios
que también se les va capacitando para que ayuden en diversas áreas, ¿no? Desde conferencias, talleres, etcétera. Porque sabemos también que, bueno, el hecho de sentirse la persona que ha perdido a un familiar acompañada o que estamos con él, es como darle un apapacho en ese dolor que está teniendo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Uno de los objetivos principales es hacer conocer a la sociedad de qué manera acompañar. Porque a veces por muy buena voluntad que tengamos, pues el comentario que hacemos no es el que hace sentir a la persona en duelo acompañada o comprendida. Entonces, de alguna manera, la parte básica es dar información a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien importante. Vamos a la pausa y 2 de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son los teléfonos de la cabina. Jessy te va a atender tu llamada. Está también Arturo Cervantes en los controles de audio y César Paz en la imagen que tenemos para la grabación de este programa en video y para la transmisión en vivo que estamos en radiomujer.com.mx. También quienes quieran participar con sus comentarios por WhatsApp 333-822-3208. Les pregunto, ¿a ustedes acostumbran a este día a visitar a lo mejor a sus familiares difuntos a los panteones o a lo mejor a alguna iglesia donde esté sus cenizas? Hay quienes desde ayer, incluso desde el fin de semana, estuvieron visitando sus tumbas, ¿no? Fueron a dejarles algunas flores. Hay quienes hoy en particular gustan y quieren ir, y hay quienes simplemente lo recuerdan desde casa. Hoy estamos hablando de cómo superar las pérdidas y que conocer lo que es un duelo por lo que pasa una persona. Yo te preguntaría, Adrián, toda persona que pierde a un ser querido, no hay un patrón para decir, es que el ABC todo el mundo lo vive así, las pérdidas, porque hay quienes la viven muy, muy dramáticamente, muy fuerte, y hay quienes parece, y hasta lo decimos a veces, parece como que lo superó muy rápido, o luego también se dan críticas de que no, pues seguramente no le dolió, claro. o qué bárbara, ¿no? Parece como que no pasó nada, y luego también dices, bueno, o estará más bien todo guardándoselo y ahí lo tiene de todos modos. O sea, ¿cómo se vive la pérdida a un ser humano? Mira, yo creo que no hay un patrón, definitivamente, ¿no? Todos reaccionamos a la manera que podemos, ¿no? Y hago énfasis en podemos, porque no reaccionamos ante una pérdida como queremos. O sea, es lo que nos sale. Cada quien enfrenta una situación dolorosa con lo que su historia de vida le ha dado, con lo que su contexto le ha dado, y teniendo las reacciones que puede tener. Entonces, como tú dices, alguno necesitará tener las cenizas en casa, otro no. Alguno necesitará llorar y recordar a su ser querido continuamente, y otro, por el contrario, irse a trabajar y decir, yo no me quiero acordar de qué pasó. Y da vuelta a la página. No es que le dé la vuelta a la página, porque a final de cuentas es como evitar o conectar con el dolor. Y todos en nuestro momento, ¿sí? Conectaremos más o evitaremos más. Y hay personas que estamos más acostumbradas a evitar y otras que estamos más acostumbradas a conectar. Entonces, lo importante es saber acompañarnos, explorar siempre el porqué, ¿sí? ¿Qué pasa contigo si te quedas en la casa, si no trabajas todo el día? ¿Sí? Pues es que si dejo de trabajar y vengo a la casa, siento que la casa se me cae encima. Me acuerdo de todo lo que vivimos aquí, entonces intento estar fuera todo el tiempo que me es posible. Si hablo de él, siento que no puedo controlarlo y que me voy a volver loco. Es una creencia que aparece. Pero ¿hasta qué punto ¿no? eso puede permitirse a la persona decir, bueno, ok, si así es tu manera, así hazlo, y hasta qué punto es decir, no, necesitas sacarlo? Porque también esa es otra que dicen, es que necesitas sacarlo. Sí, eso es una creencia muy, muy, muy típica y además muy latina, ¿eh? Sí, muy de aquí, de México. Porque en realidad, o sea, los latinos somos más así, somos más de expresar, la mayoría. Muy emotivos. La mayoría somos emotivos, somos de expresar. Y además se han creado esas ideas, ¿no? De que si una persona no expresa, pues le puede hacer daño, se puede enfermar, pasa el tiempo y desarrolla un cáncer. Bueno, en realidad, al día de hoy sabemos que cada persona, como yo te decía, reacciona como puede y hay que acompañarle ahí. De todas maneras, una persona que va llevando su proceso dentro de la naturalidad, por mucho que no exprese, en algún momento conectará con ese dolor.
En algún momento estará en la regadera y empezará a llorar. En algún momento estará con algún ser querido que de verdad le ha comprendido en ese evitar el dolor, lo ha ido acompañando desde no juzgarle, ¿no? Y cuando tiene que expresar algo, siente la necesidad, lo hace. Entonces, una lágrima de una persona que no llora habitualmente equivale a 10,000 lágrimas de la persona que habitualmente llora. ¿Sí? Números aproximados, ¿no? Pero oye, y por ejemplo, dicen que hay etapas para vivir un duelo, ¿es cierto? yo no les llamaría etapas, ese es otro mito, ¿no? Que hemos creado y sobre todo, sí creo que hay como alguna manera que se podría ver que sucede comúnmente, pero dentro de cada una de esas etapas, por decirlo de una manera, o dimensiones del proceso de duelo, hay condensadas, son como campos semánticos de miles de reacciones en cada una de esos campos semánticos, ¿no? El problema es que lo que hemos sabido hasta el día de hoy es que existen etapas, como por ejemplo las de Kubler-Ross, que son 5 etapas nada más, y la gente está esperando a que la persona en duelo viva esas 5 etapas. Y si no se deprime, no está bien. Y si no estuvo en negación, ¿qué pasa? No sintió el dolor. O por el contrario, a mí me llegan muchas veces niños a consulta que la mamá me dice, es que lo está negando, es que no me explica nada, está en negación. Y no está en negación, lo está llevando a su manera. No está expresando, no está llorando, a lo mejor no es a ti a quien quiere contar. Y yo la primera pregunta que les hago, ¿y tú le has explicado cómo lo estás viviendo? Claro. Y normalmente te dicen, no, es muy chiquito, yo no le conté. Entonces, ¿por qué va a venir él a contar cómo se siente? Se lo está guardando, está aprendiendo una manera de reaccionar ante las situaciones difíciles. Entonces, no hay una manera, no hay etapas, no tenemos que esperar que todos pasemos por lo mismo, pero sí de alguna manera lo que te digo es un proceso que tiene que ir avanzando, en el que tiene que ir habiendo cambios. ¿Cuánto puede durar una persona viviendo un duelo? Híjole, es una pregunta muy, muy, muy interesante, ¿eh? A nivel ¿cuánto es lo normal? Si a nivel de los manuales de diagnóstico de salud mental hablan de un año. ¿Sí? En realidad yo te podría decir que la mayoría de los investigadores a nivel mundial tampoco congeniamos con esa idea. O sea, yo creo que puede ser hasta mucho más. E inclusive es lo que te decía, mientras vaya habiendo cambios, puedes hablar de casos en los que 3, 4 años una persona sigue pasándolo mal, claro, sigue acordándose mucho, le sigue siendo difícil, pero hay cosas que van cambiando y es a lo que yo me refería. ¿El problema cuál es? Cuando pasan este año, estos 2 años, 3 años, y hay cosas que no cambian. Por ¿sí? ejemplo, una persona que como emoción natural al principio se sintió enojada, pero ya ahora está amargada todo el tiempo. Está enojada continuamente. Se quedó ahí. Una persona que estaba triste al principio, como casi siempre sucede, ¿no? Y después de un tiempo está deprimida, ya no está triste, está todo el tiempo triste, ¿sí? Y así, bueno, puedo poner muchos ejemplos a nivel emocional, ¿no? Digamos que pueden variar en sus emociones, vivir diferentes cosas, pero no estancarse ahí. Por supuesto. Porque, digo, obviamente no le está afectando a su calidad de vida, ¿no? Definitivamente, y eso es a lo que iba. Hay cosas que son más a nivel conductual, ¿no? O sea, por ejemplo, el visitar la tumba continuamente, que a veces las familias, es que ya no tendrías que hacer eso. Sí, claro, ya no vayas. ¿Sí? No es posible que vayas a misa diario, o que estés hablando con la fotografía todos los días. Sí. Es lo más natural del mundo que se haga. Claro, cuando ese hablar con la fotografía, es ir a misa, es ir al cementerio, me quita el tiempo de trabajar, de convivir con la familia, definitivamente mi vida se sigue dedicando después de años nada más a la persona que ya no está, me está dificultando mis relaciones sociales, laborales y demás, pues entonces definitivamente estamos hablando de un problema en el proceso de duelo, de una complicación. Y son esos momentos en los que definitivamente hay que buscar ayuda profesional. Exacto. Duele lo mismo, bueno, vamos, no duele, pero es paz, es lo mismo para una persona recibir la noticia de que su familiar falleció cuando no se lo esperaba a cuando ya venía viviendo una cuestión de enfermedad crónica con ese familiar y que dice, bueno, de alguna manera ya era una crónica anunciada, ¿no? Siempre depende de la persona, siempre depende de la persona y siempre depende de la relación que había, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, muchas veces hablamos de que, bueno, ya tenía una enfermedad, ya llevaba un proceso, ¿no? Ya sabíamos lo que iba a suceder. Claro, pero si el familiar que se queda es un familiar que dedicaba toda su vida nada más a cuidar a su ser querido, pues cuando el ser querido ya no está, la vida pierde sentido. Claro. Entonces no es lo mismo que para alguien que dice, bueno, yo tengo muchas cosas más, tengo mi familia, la relación no era, bueno, o era buena, pero pues tampoco, ¿no? O era muy buena y nos pudimos decir todo
y lo hablamos todo y nos despedimos perfectamente. Y a pesar de los años, pues me ayudó. Fueron años de enfermedad, pero me ayudó. Y por el otro lado, pues una noticia, ¿no? Muy inesperada, depende también de quién está contigo, de cómo te la dan, si se convierte en algo traumático o no, porque eso es una parte importante a trabajar ya en lo profesional, ¿no? Hay un componente, cómo dar la noticia. Claro, y si hay un componente traumático en cómo recibió la persona esta noticia o no, porque por muy dura que sea la noticia hay maneras de darla, ¿sí? Y a veces hasta por teléfono te la dan, yo lo primero que digo. Y a veces lo que menos pensamos, ¿verdad? El tacto para decir las cosas. Por supuesto, una noticia así, viendo a una persona que está sola en su casa, ni lo sabes, y le dices por teléfono, oye, acaba de morir tu hijo, oye, esa persona está sola, se puede desmayar, se puede golpear la cabeza, y no hay nadie con ella. Entonces lo primero es preguntar, ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? Y ya cambia las cosas, ¿no? Cómo se da la noticia puede llegas, cambiar. Como dicen. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos 31 22 11 90 36 47 18 83. Yo continúo con el tema del día de hoy, son las 2 de la tarde con 38 minutos. 31 22 11 90 36 47 18 83. Hoy con Adrián Chaurant, él es doctor en psicología, también director del proyecto Duelo por México. Y bueno, hablando sobre el día de hoy, sobre cómo enfrentar una pérdida, cómo superar una pérdida. ¿Se llega a superar, Adrián, esta palabra de superar, o se llega a aceptar? Bueno, yo inclusive utilizo otros términos. A ver, ¿qué ¿no? otro término utilizas? Yo creo que podríamos hablar de asimilarlo, de integrarlo. Yo al principio te hablaba de que hay emociones, hay conductas, pensamientos y sensaciones físicas, ¿no? Y todo esto a nivel cerebral hay que integrarlo, ¿no? O sea, viene algo que no conocemos a veces, en ocasiones sí, y ya tenemos esa experiencia previa para enfrentar una nueva, ¿no? Pero en ocasiones nunca lo hemos conocido, y entonces empezar a integrarlo y darle un sentido, un significado a lo que nos está pasando, es parte de esa integración y de asimilar la pérdida, ¿no? Yo creo que pasa mucho el tiempo y nunca dejaremos de tener momentos de dolor, momentos de recuerdo, porque perdimos una relación significativa, perdimos una persona que queríamos mucho y siempre estará ahí, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos asimilando y siguiendo con nuestra vida. Pero bueno, de alguna manera, estos días, por ejemplo, un día como hoy, que se conmemora, se recuerda a los familiares difuntos, pues obviamente a más de alguno le llega la melancolía y otra vez esa sensación como de me hace falta, ¿no? Por supuesto, yo creo que es un día muy especial, ¿no? La parte del día, el Día de Muertos tiene esta parte que es pues más espiritual, ¿no? De un contacto con nuestros seres queridos que ya no están, que no va tanto en la razón, sino en lo que sentimos. Y es un día en el que hacemos este altar, en el que hacemos actividades que nos conectan con lo que ellos dejaron, lo que ellos nos dejaron a nosotros mismos, ¿no? La Navidad sería otra fecha especial, ¿no? Sí, en la que la gente... Generalmente el fin de año también les pega a quienes han perdido a algún ser querido, más aún si está muy reciente, ¿no? Si es este año, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros cada año, bueno, yo cada año doy una conferencia, creo que este año será el día 13 de diciembre, desde ahí, desde Duelo por México, que ha llegado Navidad y en casa hay una silla vacía, ¿no? Sí. Y sí, es fuerte, ¿no? Porque se asocia con festividades como la Navidad, muy de estar con el calor de hogar, con todos los tuyos, de tenerlos ahí presentes, de reunirnos. Y bueno, obviamente cuando se tiene la pérdida de alguien, pues claro que se hace más evidente en esas fechas, porque obviamente se evidencia que el año pasado sí estaba, yo ya no está. Claro, recordamos toda la parte que él tenía en el festejo, ¿no? Sí, él o ella, claro. Que siempre cada uno tiene su parte especial, ¿no? En esos festejos familiares. Es también diferente, Adrián, cómo se vive la pérdida y cómo se debe de superar la pérdida en una persona adulta que un niño, que los infantes, por ejemplo. En cómo se debe de superar, yo creo que de alguna manera hay algunas cosas en el manejo, en el trato. Pero desde lo profesional o... Desde, bueno, hablemos primero de cómo, sin meter todavía la parte profesional, pero por ejemplo así simplemente se vive diferente porque a veces los niños no lo entienden totalmente, ¿no? Depende de la edad, definitivamente depende de la edad, y cuando los niños son muy pequeñitos a lo mejor no tienen la comprensión completa de lo que significa haber muerto, pero lo que sí se les puede enseñar es lo que yo te comentaba hace rato, empezar a expresar,
empezar a identificar cómo me siento, ¿no? Y la mejor manera es yo como padre, yo como familiar, poder expresarle cómo me siento, qué es lo que estoy viviendo, cuáles son mis creencias, y tener totalmente la libertad de que si un niño pregunta algo que yo no sé, poder responder con esa respuesta, ¿no? No sé. No lo sé. Lo que yo pienso, lo que nuestra familia pensamos, o lo que nuestra sociedad creemos es esto, pero no lo sé. Porque a veces los niños aparecen con preguntas muy difíciles de responder. Sí, que no tienen respuesta tan fácil. Claro, por supuesto. En cambio, en un adulto, pues normalmente el que toma más esa parte ya es el adulto, ya tiene experiencias previas. Y de alguna forma, eso sí, que es igual con niños y adultos. La información clara creo que siempre es importante. Claro, y en lo profesional, Adrián, o sea, sí, de todos modos, sí hay una diferencia en cómo se trata a un niño que a lo mejor tuvo una pérdida cercana a una persona adulta. Definitivamente sí, sobre todo en cuestiones que tienen más que ver con experiencias traumáticas, el trabajo es distinto, ¿no? El trabajo con un niño normalmente es más simbólico. Inclusive ya hace rato te hablaba, cuando hablaba de integración a nivel cerebral, ¿no? Un niño, bueno, toma unos años que en realidad tenga bien integrado toda la parte cerebral, que un adulto definitivamente ya tiene, ¿no? Creencias que tiene arraigadas un adulto que un niño todavía no, y que son más moldeables, etcétera. Entonces sí que es diferente, pero en la parte, digamos, inicial, en la parte básica, en la parte de orientación y en un proceso de duelo natural, como es el que tenemos más del 90% de las personas, ¿no? Que no tenemos dificultades. Duele, definitivamente es difícil, pero con los recursos familiares y sociales podemos ir asimilando y saliendo adelante. Se vale darle sobre todo cuando tenemos a alguien cercano que ha vivido una pérdida familiar y que quiere estar solo, ¿se vale darle su espacio? Definitivamente. Porque luego también la gente quiere acompañarlo y que no se quede solo. Pero a veces la persona dice, quiero estar solo. ¿Se vale entonces definitivamente, dejarlo solo? Definitivamente. Una de las cosas que más necesitamos para poder asimilar una pérdida son esos momentos de soledad, ese contacto conmigo mismo. La necesidad de estar triste o la posibilidad de estar triste y de estar yo conmigo mismo es lo único que me da la opción de poder acomodar lo que hay dentro de mí. O sea, voltear hacia dentro de mí y lo acomodo. Voy a la pausa comercial y regresamos. Tengo un comentario para nuestro invitado Adrián, el doctor en psicología, Adrián Chabrán. Nos comenta una persona que dice que en marzo de este año falleció su mami y está pasando por un embarazo ella, pero para ella ha sido muy doloroso todo esto que ha vivido. La añoranza para ella en esa etapa pues no quiere transmitir ese sentimiento a su bebé, pero le está haciendo demasiado difícil. ¿Qué consejo le podrías dar? ¿Qué pasa cuando en este caso de personas, mujeres embarazadas, que pues de alguna manera pues está todavía reciente, en marzo pasado todavía le duele y está viviendo su duelo? Por supuesto, seguramente que está viviendo su duelo, y esta añoranza es parte natural de ese proceso, ¿no? Así como también lo son las emociones. Sí. Y definitivamente algo que una creencia que se ha hecho, se ha extendido y que creo que, bueno, de alguna forma puede ser cierta, ¿no? Que transmitimos muchas cosas a los bebés. A los bebés las emociones. Claro, las emociones, pues hay que tenerla en cuenta, pero hay que tener en cuenta también que las emociones no son malas. O sea, el estar triste no es que sea una emoción negativa. Las emociones tienen su parte positiva, su parte negativa, si por ejemplo no cambia esto en muchos años, ¿no? Lo hablábamos. Pero en realidad tienen también su parte positiva. Entonces yo creo que de alguna manera el permitirse también expresar, el permitirse vivir su duelo como suceda, como ella pueda, ¿no? Si necesita escribir, si necesita hablarlo con alguien más, si necesita llorar, es parte también de esa transmisión de conocimiento para su hija que viene en camino y que sabrá que cuando hay un momento de dolor, también es natural llorar, también es natural expresar, ¿no? Y que no sienta que por estar llorando estamos transmitiendo algo malo, sino que estamos transmitiendo un conocimiento que tenemos y algo que puede ser en el futuro una herramienta para ella para afrontar una situación difícil. Adrián, ¿qué podemos encontrar o cómo podemos entrar en contacto con ustedes, Duelo por México? Duelo por México, bueno, nos pueden buscar en Facebook, en la página Duelo por México, tal cual, ¿sí? Twitter también, @Duelo por México. La página de internet que está en construcción, pero es duelopormexico.org.mx. Y al teléfono, bueno, doy el mío, que es el 044-331-894
8600. Muy bien, vamos a dejarlo aquí en la cabina por si alguien lo quiere y no alcanzó a notarlo. Aquí lo tendremos de Adrián Chaurán, doctor en psicología y director de este proyecto Duelo por México, que de alguna manera, bueno, pues podemos encontrar ahí un apoyo en estas cuestiones de pérdidas y sobre todo estamos sintiendo que no podemos con esta carga, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues ojalá próximamente nos vuelvan a visitar. Claro que sí, ojalá que nos inviten. Los temas que tienen ahí con Duelo por México. Claro que sí. No, me decías que van a tener una conferencia en diciembre, ¿verdad? En diciembre. A ver si luego y cada jueves, cada último jueves de mes, tenemos un foro de cine. Toda esa información la pueden encontrar ahí en Facebook. Sí, a ver si a través de la producción también nos la haces llegar. Sí, te agradezco mucho, Adrián. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Se actualiza cada instante. Escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Hay condiciones para discutir disminución de diputados y senadores, así como fin del fuero, afirma senador. Jalisco avanza de manera positiva en la entrega de evidencias de desempeño, asegura secretario de Educación. Presidirá Movimiento Ciudadano Junta de Coordinación Política del Congreso, integran a Pedro Kumamoto. El senador del Partido Revolucionario Institucional por Jalisco, Jesús Casillas Romero, aseguró que existe voluntad de los partidos políticos para ahora sí discutir la disminución de escaños en el Senado y el Congreso, así como el final del fuero. Dijo este fue un tema que quedó pendiente cuando se aprobó la actual reforma política por la falta de acuerdos entre las fuerzas para determinar el cómo y que deberá discutirse en esta legislación junto con otros que también quedaron en el tintero. Creo que el tema de la reducción del número de senadores y diputados quedó pendiente porque no se lograron los consensos, porque no se llegaron los acuerdos, llegamos a un consenso en el que sí, pero no en el cómo. De ahí que todos tengamos que seguir trabajando en esto y otros aspectos que también tienen que ver con el tema de la publicidad. Canal Continental de Noticias, Ricardo Franco. Prácticamente sin contratiempos avanza el estado de Jalisco en la entrega de evidencias de desempeño por parte de los maestros de todo el estado, así lo informó el secretario de Educación Francisco Ayón López, quien dijo sobre todo en nivel medio superior el tema va avanzado, pero en básica aún se tiene que trabajar, por lo que se dijo confiado en que la entidad esté al final entre las primeras 5 a nivel nacional. En la educación media superior somos el estado número 2 de cumplimiento. En la situación de educación básica somos el estado número 7. Creo que podemos todavía avanzar en estos sentidos e intentar poder llegar a mejores lugares, pero creo que este es un gran éxito del estado de Jalisco el que vayamos avanzando en esta evaluación al desempeño. El diputado independiente Pedro Kumamoto será integrado con voz y voto a la Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura, confirmaron coordinadores parlamentarios. Ismael del Toro, quien fue designado presidente de la Junta de Coordinación, dijo que no hubo inconveniente por ninguna de las fracciones para sumar a Kumamoto. El legislador naranja adelantó que hay avance en los acuerdos para la asignación de comisiones y direcciones del Congreso que podrían aprobar este martes. Está trabajando el diputado independiente con la Junta de Coordinación Política, se está escuchando, está formando parte de las decisiones del Congreso. Canal Continental de Noticias, Rodrigo Rivas Uribe. El diputado independiente Pedro Kumamoto recordó en Canal Continental de Noticias que durante sus primeros 6 meses de trabajo en el Congreso de Jalisco priorizará la creación de una ley de participación ciudadana, además de hacer una reforma al Tribunal de lo Administrativo para regular su emisión de licencias, al acotar sus atribuciones para que no se vulneren los planes parciales con sus decisiones. Iniciar con una ley de participación ciudadana, es decir, reformar el Código Electoral y de participación ciudadana para que exista un Código Electoral y una ley de participación ciudadana que contemple el plebiscito, el referéndum y la consulta popular con menos requisitos, que inicie a la práctica de presupuestos participativos a nivel estatal. La segunda reforma que estamos buscando es al TAE. Nosotros lo que estamos buscando es que el tribunal tenga, acotadas sus atribuciones y que deban de contemplar, por ejemplo, y de